¿Se escucha? Perfecto, pero por favor que siga con Sí, se escucha bien. Sí, sí, se escucha. Bueno, muchas gracias a todos por participar de este proyecto. Al instituto por permitirme, por medio de ello y docencia del doctor Sony también, de utilizar el Zoom y poder llegar a más personas, y a mi equipo con el doctor Fernando Piccoli como nuestro jefe del servicio de cardiología infantil. Tuvimos esta idea que venimos comentando hace un tiempo, este proyecto de cardiología infantil, que lo nombramos Trascender, que inició con la idea de, en este proceso que estamos viviendo todo, en esta pandemia que a muchos nos encerró, cómo podemos nosotros tratar de ayudar a crecer juntos, también a médicos del interior, a pediatras, a médicos generalistas y de familia que vean niños, y también a estudiantes de medicina que estén en sus últimos años y que ya sabemos que también están en contacto con APS y que están haciendo sus rotaciones por el interior, a ver cómo nosotros podríamos ayudar a conocer un poco mejor las cardiopatías congénitas, la cardiología infantil. Por eso surgió este proyecto y le agradezco mucho a todos por participar activamente. Empezando con eso, vamos a iniciar con lo que creo que es lo más importante, la embriología. La embriología cardíaca. A lo largo del tiempo se han logrado muchos avances en la medicina, y sin lugar a duda uno de esos avances ha sido en la cardiología pediátrica y en la cardiología que nos permita a nosotros ver el manejo de las cardiopatías congénitas. Para eso tenemos que recordar un poco de embriología. Hacia la primera semana de gestación, en una fase de segmentación celular, por esta división o mitosis se fueron dando diferentes multiplicaciones y se forma de esa manera una primera estructura que se denominaba módula, y al final de la primera fase, de la primera semana, se denomina blastocito, blastocelo o blástula. Y así iniciamos la segunda semana de gestación, donde aparece algo que se llama un disco germinativo bilaminal, donde estaba formado por algo que se llama epiblasto e hipoblasto, y también íbamos a estar en contacto y ya empezaban a formarse por medio de vasculogénesis un primer saco que se llamaba saco amniótico, que se va a denominar cavidad amniótica, y el saco vitelino. Y llegamos así a la tercera semana de gestación, que es donde nos vamos a centrar nosotros, donde aparece esta estructura que se llama disco germinativo trilaminar, porque ya pasa de tener 2 láminas a 3 láminas, y esa tercera lámina se forma por migración de células desde el epiblasto, que van a migrar hacia la porción más cefálica, como muestra el dibujo, y esta migración de células lo que va a hacer es ir formando en el centro una tercera capa germinativa por un proceso que se llama gastrulación, que son migración de poblaciones celulares para formar una nueva capa. Y de esa forma, al final de la tercera semana, vamos a tener conformado el disco germinativo trilaminar, que se va a componer de un ectodermo, del mesodermo intraembrionario y del endodermo propiamente dicho. Y ya pasamos al desarrollo del corazón, que es lo que nos compete en esta clase. ¿Por qué se produce? Alrededor de la tercera semana de gestación inicia algo o aparece algo que se denomina campo cardiogénico primario, cuando el embrión ya no es capaz de satisfacer sus necesidades nutricionales a través de la difusión y necesita crear un aparato que bombee sangre para esas necesidades del tejido y para ese rápido crecimiento que está teniendo ese embrión. Las células cardíacas nacían en el epiblasto lateral a esa línea primitiva que yo le mostraba, y migran y se ubican en la hoja esplácnica del mesodermo, que ya vamos a ver, tiene una hoja somática y una hoja esplácnica. Las células endoteliales esas forman angioblastos, se van fusionando, forman angioquistes y van a dar lugar, como vamos a ver, a una estructura que se llama tubo cardiogénico, que posteriormente se va a ubicar en el saco, en la cavidad pericárdica. Este es el campo cardiogénico primario, donde las células migran desde la línea primitiva, desde el epiblasto hacia la porción cefálica, y forman estos grupos de células mioblásticas y células angiogénicas, y posteriormente a ambos lados de la línea media se van a ir formando estas dos estructuras que se llaman campos cardiogénicos primarios, para en un estadio más posterior formar algo que se llama el tubo cardiogénico, como vemos acá, uno derecho y uno izquierdo, que tienen una forma o parece ser como una herradura, y que cuando se producen
como ya recordaremos, los plegamientos del embrión, que era uno cefálico y otro lateral, se fusionan ambos tubos, dándome un único tubo cardíaco ensanchado, rodeado de la gelatina cardíaca y del miocardio. El origen del sistema cardiovascular: teníamos tres capas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Del ectodermo y del endodermo van a derivar la piel y los otros aparatos del sistema nervioso central, y el origen cardiovascular deriva estrictamente del mesodermo puro, que tiene una somatopleura y una esplagmopleura. De la somatopleura va a derivar propiamente dicho la pleura y el pericardio parietal, y de la esplagmopleura, en contacto con los órganos, la placa cardiogénica, el tubo cardíaco primitivo que vamos a ver ahora, el pericardio visceral, también parte de los pulmones y las vísceras abdominales. ¿Cómo va a ser la ubicación de ese tubo cardíaco para terminar en el tórax, donde es la posición definitiva? Cuando se produce el cierre del tubo neural, ese crecimiento de las vesículas cerebrales, se produce un plegamiento cefálico del embrión. En ese plegamiento cefálico lo que se produce es una tracción de la membrana bucofaringea. En ese momento la placa cardiogénica está rostral a la membrana bucofaringea, y eso hace que el corazón y la cavidad, junto con su saco pericárdico, por medio de tracción, se sitúen primero en la región cervical y posteriormente en la región torácica. Y en un segundo plegamiento, que es el plegamiento lateral, va a permitir que los dos tubos se fusionen en su porción más cefálica, dejando libre la caudal, y así quedar posteriormente ubicada en la cavidad torácica, que es esta imagen que vemos acá, donde se ve la formación y la ubicación del tubo cardíaco propiamente dicho, que empieza rostral a la membrana bucofaringea, el primer plegamiento del embrión, donde se posiciona primero más a nivel cervical y posteriormente ya a nivel torácico, que es esta imagen que tenemos acá, que es el tubo cardíaco. Una vez que se forma ese tubo cardíaco, se produce el desarrollo embriológico cardíaco por medio de diferentes estadios, que lo van a leer cuando lean un poco de embrio, que se le denominaron 4 estadios, y eso se llama: el primero, preasa, donde se forma este tubo, esta estructura tubo cardíaco primitivo, que solamente en ese inicio, en un preasa temprano, tiene dos estructuras que se llaman bulbus cordis y ventrículos primitivos, que van a terminar siendo el ventrículo derecho propiamente dicho y el ventrículo izquierdo. Y a esas estructuras se le van a incorporar, como lo vamos a ver, un tronco cono más cefálico y la aurícula primitiva más caudal, y le van a ir apareciendo surcos y crestas internas. Posteriormente vamos a avanzar a un estadio de asa, donde se va a producir la incurvación del corazón, un proceso importantísimo para la ubicación del corazón. Y después, en un estadio de posasa temprana y posasa tardía, vamos a hablar de la tabicación del corazón. ¿Cómo se forma el tubo cardíaco? Una vez que se fusionaban esos dos tubos laterales que yo le decía, se formaba un tubo cardíaco primitivo, ancho y único, que en este caso se denomina preasa temprana, todavía no está diferenciada, donde tenemos un bulbo cardíaco y un ventrículo primitivo, a donde se vienen y se incorporan más cefálico el tronco arterioso y más caudal la aurícula primitiva con su seno venoso. Y empiezan a aparecer estas crestas o líneas o surcos, que el primero se llama surco bulbo arterial, el segundo se llama surco bulbo ventricular, porque divide el bulbo arterioso del ventrículo primitivo. El tercero se llama ventrículo atrial, divide lo que es ventrículo primitivo de la aurícula. Y el cuarto se llama sino atrial, que divide el seno venoso de la aurícula primitiva propiamente dicha. Y esta formación de este tubo, a medida que va evolucionando, se va posicionando en esto que se ve con la línea punteada, que es la cavidad o saco pericárdico, donde por distintos plegamientos en un estadio más avanzado va a quedar ubicado completamente dentro de la cavidad pericárdica. ¿Y qué son esos plegamientos? Esos plegamientos son la formación de asa cardíaca, que lo habrán escuchado o van a leerlo, y tiene una importancia porque la formación del asa es el plegamiento de este tubo. Generalmente a nivel bulboventricular se produce una inclinación hacia la derecha de esta asa, y de esta forma el corazón rota y queda ubicado a la izquierda en un primer plegamiento. Y en un segundo plegamiento, estas estructuras que son más inferiores, que son los atrios y ambas aurículas y el seno venoso, se vuelven a plegar
quedando más posterior y hacia cefálico. De esa forma, el ventrículo primitivo y el bulbus cordis queda más hacia la derecha y más anterior, dando por último en este segundo plegamiento esta imagen definitiva en donde el corazón plegado, tenemos acá el tronco arterial que posteriormente van a ser la aorta y la pulmonar, seguido del tronco cono, que se conecta con lo que es el bulbus cordis, seguido del ventrículo primitivo, y vemos que este ventrículo primitivo se conecta con lo que es la aurícula primitiva, futura aurícula izquierda, y la aurícula primitiva derecha, que ya quedan en su posición, y acá vemos cómo ya va adoptando más una estructura que nos ya es más conocida para nosotros de estas cavidades. En este momento es una cavidad única, un tubo único que está todo conectado, pero ya tiene sus dos plegamientos formados para posicionar el corazón como va a quedar el corazón de un adulto. El de asa bulboventricular, que es el plegamiento sucesivo de esta asa, primero se plega a nivel del bulbus y ventrículo y bulbo primitivo, y posteriormente el segundo plegamiento para formar esta última estructura, en donde ya las aurículas quedan más posteriores y hacia arriba y los ventrículos quedan más anteriores y hacia abajo. ¿Por qué es importante que se produzca ese plegamiento del asa hacia la derecha y por eso se llama de asa bulboventricular? Porque si el bulbo se plega al revés y se incurva hacia la izquierda, me puede dar una serie de patologías como ser ventrículos invertidos, dextrocardia o L-transposición de las grandes arterias, una cardiopatía congénita que se produce cuando hay una mal rotación del asa bulboventricular. A modo de resumen, lo que podemos decir hasta acá es que en la formación embrionaria del sistema cardiovascular, que primero inicia con el campo cardiogénico, forman dos tubos laterales hacia el lado derecho e izquierdo del embrión. Esos posteriormente se van a fusionar en su porción más cefálica, dejando abierta la porción más caudal, formando lo que es la bombita o el tubo cardíaco primitivo, que está formado por el tronco arterioso, el bulbus cordis, el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva, y posteriormente se van a ir dando lo que son la formación del asa, la primera rotación y el segundo plegamiento para terminar formando esta estructura aproximadamente entre los 35 días aproximadamente, donde ya está formada esa primera bomba del corazón. Mientras se va produciendo eso, también se van produciendo intracardíaco dos situaciones. Uno se llama migración y el otro se llama centralización. En estadio más avanzado de esa formación del asa y plegamiento. Migración del canal atrioventricular, porque siempre habíamos dicho que el ventrículo primitivo estaba conectado a la aurícula primitiva, y la centralización del bulbo aórtico, que como veíamos, ese tronco cono estaba siempre conectado al bulbo ventricular. Entonces, de esta forma, podemos decir que lo que es el futuro ventrículo derecho, que es el bulbus cordis, siempre se conecta con ambas salidas de los grandes vasos. Y lo que es el futuro ventrículo izquierdo, que es el ventrículo primitivo, siempre se conecta con ambas aurículas. Y ahora va a quedar una sola cavidad conectada, donde se tienen que producir estas dos situaciones: el desplazamiento del tronco cono para conectarse con ambos ventrículos y la migración de lo que se llama canal auriculoventricular, para de esa forma poder conectar estas dos estructuras que son las aurículas con los ventrículos. En este momento de crecimiento embrionario, la sangre circula en una sola dirección, desde caudal hacia cefálico, desde los senos venosos, viene por la aurícula primitiva derecha, aurícula primitiva izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, pasa al ventrículo derecho, que es el bulbus cordis, y por el ventrículo derecho sale por la aorta, así hacia todo el organismo. En un corazón de 30 a 35 días lo que vamos a ver es esta estructura formada como una sola cavidad toda conectada, que es la situación en la que yo le decía que circulaba la sangre. Y una vez que se produce la migración y la centralización del canal auriculoventricular y del tronco cono, vamos a tener una estructura cardíaca toda conectada entre sí, que es esta imagen que le ilustro acá en esta fotografía, donde ya ambas aurículas se conectan con ambos ventrículos y donde ya ambos ventrículos se conectan con la salida o bulbo aórtico o canal auriculoventricular, canal o tronco cono. ¿Qué conclusiones podemos sacar hasta acá en la formación del tubo cardíaco y en la evolución
que la aurícula izquierda siempre está conectada al ventrículo izquierdo a través de este canal auriculoventricular. Eso no pasa con la aurícula derecha, por eso explica una cardiopatía que nosotros la vemos mucho como cardiólogo infantil, que se llama atresia tricuspidia, porque nunca la aurícula derecha desde el inicio no estuvo conectada con su ventrículo derecho. Y la otra conclusión es que las dos grandes arterias, el tronco, están conectadas siempre a lo que va a ser el ventrículo derecho, que es el bulbus cordi. Y esto justifica otra cardiopatía para nosotros muy importante, que se llama doble salida del ventrículo derecho. En este momento la circulación va desde el seno venoso hacia el bulbo aórtico o tronco cono y así hacia todo el cuerpo. ¿De dónde deriva el corazón? Que podemos sacar la conclusión hasta acá, mesodermo puro. La hoja visceral del mesodermo, el endocardio, el miocardio y el pericardio. Y de la hoja parietal, el pericardio parietal. Y las aurículas y las paredes del corazón, ambas aurículas, dijimos, van a ver que tienen una porción trabeculada y una porción lisa. La porción trabeculada deriva de las aurículas primitivas. Eso en anatomía se llaman orejuelas, derecha e izquierda, y da la porción trabecular. Y la porción y sus paredes lisas van a derivar de los senos venosos y de los senos de la vena pulmonar, en el caso de la izquierda. Y los ventrículos derivan del ventrículo primitivo propiamente dicho, el ventrículo izquierdo, del bulbo cordi, el ventrículo derecho, y del bulbo cardíaco. ¿Cómo evoluciona este seno venoso que se conecta a las aurículas, que nosotros lo conocemos? En la cuarta semana, generalmente estos senos venosos van a recibir sangre de tres estructuras o tres venas, las venas vitelinas, umbilicales y cardinales comunes, de ambos lados. Pero a partir de la quinta semana va a haber un shunt que se produce de izquierda a derecha, permitiendo que las venas derechas crezcan más y involucionen las izquierdas, pero queda una estructura llamada que posteriormente va a ser el seno coronario. Y esta estructura se va a unir a la pared posterior de la aurícula derecha, formando así la porción lisa de la aurícula derecha, como vemos en este esquema. Se forman a ambos lados las venas cardinales vitelinas umbilicales, que posteriormente derivan toda la sangre de izquierda a derecha, formando más grande la porción derecha o el asta derecho, y lo izquierdo queda formando el pliegue sinoauricular. Y en una última imagen lo que vemos que la prolongación del asta izquierda va a dar el seno coronario y las prolongaciones del asta derecha van a dar lo que va a ser la futura vena cava inferior, vena cava superior, que se van a unir a la pared posterior de lo que va a ser la aurícula derecha, formando así su porción lisa. En una imagen posterior podemos ver cómo esta estructura que se está formando, denominada seno venoso, se conecta a la pared posterior de la aurícula derecha, que también se está formando la porción lisa, y a la pared posterior de la aurícula izquierda se une esta estructura que son las venas pulmonares, o brotes pulmonares, que al principio es solo una vena pulmonar, que después van a aparecer 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 de izquierda, una superior y una inferior, dando la pared lisa de la aurícula izquierda. De esa forma, en una evolución posterior, lo que vamos a ver del lado adentro es esta estructura. A la porción muscular de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda se van a unir estas porciones lisas. En el caso de la aurícula derecha deriva del seno venoso y en el caso de la aurícula derecha de las venas pulmonares. ¿Qué conclusiones podemos sacar hasta acá entonces? Que el desarrollo cardiovascular, que inicia aproximadamente a partir de la tercera semana de gestación por esta necesidad del embrión de suplir sus necesidades nutricionales, ya no se podría nutrir por inhibición. A la cuarta semana ocurre la formación de este tubo único de asa cardíaca y después inicia el tabicamiento cardíaco, que es lo que vamos a ver ahora, cómo se tabica ese corazón intracardíaco para terminar ese tubo único que se plegó, cómo termina formándose en 4 cavidades separadas por sus válvulas y sus tabiques. Y este es un modelo de la cascada de eventos que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Cómo se forman los tabiques intracardíacos? Los tabiques intracardíacos se pueden formar como cresta o como tabique, que lo que hace son las estructuras que van creciendo como prolongaciones, pueden ser de derecha, izquierda, superior o inferior, o de un solo lado hasta contactar con la otra pared. Y posteriormente a eso el crecimiento muscular de ambas aurículas, la multiplicación celular hace que esa estructura vaya creciendo en una dirección, dando lo que es la formación de un tabique. Y esto van a tener implicancia, como vamos a ver en la segmentación de las aurículas y los ventrículos. Lo primero que vamos a ver es la septación auricular. Esta tabicación de la aurícula, que primero es una aurícula común, se forma con una primera estructura que se va a denominar por aparecer primero septum primum, que todos los deben conocer.
Ese septum viene desde dorsal hacia ventral, hacia la porción de la cruz del corazón, que en ese momento se llaman almohadillas o cojinetes endocárdicos, y no termina de contactar con las almohadillas o cojinetes endocárdicos como vemos acá, sino que deja un agujero que se va a llamar, por ser el primero que aparece, ostium primum. De esta forma, si yo lo miro desde otra vista, lo que veo es el septum primum, acá todo en naranja, creciendo hacia los cojinetes endocárdicos o el canal auriculoventricular, dejándolo primero esta formación que se llama el ostium primum. Pero inmediatamente, después de que sucede eso, empiezan, como vemos en esta imagen, a aparecer apoptosis en el techo superior de ese septum primum. Y una vez que genera esa apoptosis, empieza a crecer el septum desde los cojinetes endocárdicos hacia arriba. Y de esa forma nunca quedan separadas las aurículas, sino que aparece un segundo agujero en la parte superior del septum primum que se va a denominar ostium secundum, por aparecer segundo. Y en ese mismo momento, del lado derecho, casi cerca de la desembocadura de lo que va a ser la vena cava superior, empieza a aparecer esta estructura, que la vemos acá en azul, en celeste, que se llama septum secundum, por aparecer segundo. También crece en posición hacia inferior, hacia el canal auriculoventricular. No termina de cerrarlo todo, y lo que me aparece por último es un segundo agujero que se llama foramen oval o fosa oval, para terminar creando así la aceptación de ambas aurículas. Y en la aceptación de ambas aurículas lo que yo voy a tener es, si yo miro del lado derecho, el septum secundum que me da el foramen oval. Posteriormente voy a tener el ostium secundum, como podemos ver no están a la misma altura, y lo que me queda de septum primum, que venía creciendo desde abajo hacia la pared o hacia el techo, va a actuar como una válvula que va a permitir que la sangre vaya de manera unidireccional desde la vena cava inferior y vena cava superior, en este caso, en este embrión, hacia la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda hacia el ventrículo, pero no al revés, porque va a actuar como una forma de válvula. Si yo lo miro en otra vista, lo que voy a ver es que tengo septum secundum en azul y tengo septum primum en naranjado, cerrando lo que es el agujero o fosa oval. ¿Y por qué pasa eso? Porque no están a la misma altura el agujero o fosa oval o el ostium secundum, pero sí permite que la sangre vaya unidireccionalmente de la cavidad derecha hacia la izquierda, hacia el ventrículo izquierdo, y como vamos a ver en fisiología, eso después sale por la aorta. Lo que podemos ver hasta ahora es que el septum primum se termina fusionando con esas almohadillas endocárdicas que forman la cruz del corazón. Se termina cerrando el ostium primum, eso tiene que suceder. Comienza a formarse el septum secundum y el ostium secundum a partir de ahí, y el septum secundum se va a formar del crecimiento de la pared dorsal y también desde ventral. ¿Y qué va a quedar conformado de esto? Lo que se llama el foramen oval. Importantísimo para la vida de ese embrión. Tiene que estar formado porque eso es lo que permite que, es el primer shunt intracardíaco que permite que la sangre pase de la cavidad derecha hacia la izquierda y hacia todo el cuerpo. Recordemos que en el feto la sangre oxigenada viene por la vena cava inferior. El tabicamiento normal de las aurículas, entonces, en este esquema, se da primero por el septum primum, que deja primero el ostium primum. Segundo, se va muriendo parte en el techo, dando el ostium secundum, y empieza a crecer lo que va a ser el septum secundum. De esa forma lo que me va a dar es una estructura que se llama foramen oval o fosa oval, que va a permitir que la sangre vaya en una sola dirección de derecha a izquierda. Y también se va a producir al mismo tiempo la diferenciación de las aurículas en una porción lisa y en una porción muscular o en una porción rugosa. La porción muscular viene de las aurículas primitivas y la porción lisa del lado derecho del seno venoso, y la porción lisa del lado izquierdo va a venir de las venas pulmonares. Eso es lo que es tabicamiento auricular. Y posteriormente tenemos una formación, un tabicamiento aurículo-ventricular. ¿Cómo separamos las aurículas de los ventrículos? Y eso se da por una estructura muy importante que va a terminar formando lo que va a ser la cruz del corazón, que se llaman almohadillas o cojinetes endocárdicos. Esas almohadillas o cojinetes endocárdicos hay dos, una superior y una inferior, que crecen una hacia la otra, y posteriormente también hay dos laterales que van creciendo, pero no terminan de contactarse. De esa forma, la superior y la inferior sí se contactan y dividen al canal auriculoventricular en una entrada derecha y en una entrada izquierda, que posteriormente van a ser
donde se formen las válvulas auriculoventricular, tricúspide y mitral. El aparato valvular se va a formar, esas células de esa almohadilla endocárdica van a ir sufriendo diferentes transformaciones y van a producir, por muerte celular programada, se van a diferenciar de tejido a tejido conectivo denso, se recubren de endocardio y después van a dar lugar a esta formación o a estas dos estructuras que son válvulas que se van a unir por esta estructura que se denominan cuerda a los músculos papilares, que es como lo conocen ustedes. Tricúspide del lado derecho y bicúspide o mitral del lado izquierdo. Y así vamos a iniciar algo que se llama el tabicamiento ventricular. Cabe destacar que todos estos procesos que se van dando, que yo lo describo por parte para entender mejor, se van produciendo casi en simultáneo. Este crecimiento o el tabicamiento de los ventrículos que se da casi al final de la cuarta semana, se expanden esos ventrículos primitivos, ese crecimiento, multiplicación, división celular, el crecimiento del miocardio va formando divertículos o trabéculas que hacen que esas estructuras que eran el bulbus cordis y el ventrículo primitivo vayan creciendo y formando como dos cavidades. Y también en ese mismo momento va creciendo lo que se llama el canal auriculoventricular de los cojinetes o almohadillas endocárdicas. El tabicamiento ventricular se va a producir por tres estructuras, o sea, el origen de toda la aceptación del ventrículo va a implicar a tres tabiques. Y esos tres tabiques van a terminar fusionándose en una porción muy importante que se denomina porción membranosa. El crecimiento va a venir del tabique interventricular, una porción muscular, va a contribuir también, como ya vamos a ver, tejido de la cresta troncoconal que va a terminar formando los tractos de salida de los ventrículos, y un componente membranoso que va a derivar de esta estructura tan importante que yo les nombraba recién, que se llama almohadillas o cojines endocárdicos. Y esta explicación tiene que ver con que una de las cardiopatías más frecuente, que es la comunicación interventricular, y a su vez la más frecuente se llama perimembranosa, se produce en la unión de estos tres tabiques. Como podemos ver acá, los tres tabiques tienen que confluir para terminar septando los ventrículos. Uno procede de los cojines endocárdicos, que se denomina septum intermedio, va creciendo hacia abajo. Otro procede del tronco cono, que son los tractos de salida de los ventrículos, ya vamos a ver cómo, y otro se llama septum interventricular primitivo, que proviene de los músculos ventriculares. Los tres terminan fusionándose en esta porción que yo les marqué acá, donde confluyen los tabiques, que se denomina porción membranosa o septum membranoso. De esa forma se produce el tabicamiento y separación de los ventrículos, al mismo momento que se está septando esta estructura que yo le nombraba hoy, que se llama tronco cono, que va a terminar siendo la salida de ambos ventrículos. Como podemos ver en esta imagen, el tabicamiento ventricular, que tiene tres porciones: una porción muscular del tabique interventricular que crece hacia los cojinetes endocárdicos, una porción membranosa que viene de los cojinetes endocárdicos y una porción que proviene del tronco cono. En ese mismo momento se está produciendo la septación de los grandes vasos, que me van a dar en lugar a la aorta y a la pulmonar, y a los tractos, se van a unir los tractos de salida del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. El bulbo aórtico se va a dividir en un tronco arterioso proximal y en un tronco arterioso distal. Lo proximal se va a unir al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, y lo distal se va a unir a los arcos aórticos, como vamos a ver. Y por dentro de esta estructura, que era un tubo único, van creciendo crestas o bordes que se va a denominar el complejo septal aortopulmonar, para dividir esta única estructura, este único vaso al inicio, dividirlo en dos, y uno será así el tronco de la arteria pulmonar y el otro será así aorta ascendente. Este bulbo aórtico o tronco cono se termina septando por un mecanismo helicoidal, espiralado, y permite anatómicamente que lo que va a ser el cuarto arco aórtico izquierdo, que va a ser el callado de la aorta, se conecte con la estructura ventral y con el cono posteromedial, que es el ventrículo izquierdo, que está más posterior anatómicamente. Y el sexto arco aórtico, como vamos a ver ahora en su porción proximal,
que van a ser las ramas de la arteria pulmonar, se va a conectar a lo que es el cono anteromedial y que es la futura salida del ventrículo derecho. Anatómicamente, recordemos que el ventrículo derecho es más anterior, el ventrículo derecho es levemente más posterior, entonces la salida de la pulmonar es más anterior y de la aorta es posterior. Y esta estructura lo refleja de esa forma, esta septación o tabicación del tronco para darme así de esa forma lo que va a ser el tronco de la pulmonar y la aorta ascendente. ¿Con qué? Con estas crestas que se van produciendo de manera helicoidal que terminen septando esa única estructura cardíaca. Para que una vez que termine de septar eso, al mismo momento que se estaban septando los tabiques interventriculares, de esa forma queden conectados esta estructura anterior y esta estructura posterior. La estructura más anterior que va a ser, se va a conectar posteriormente, dijimos, con lo que es el ventrículo derecho, la estructura más posterior se va a conectar con lo que es el ventrículo izquierdo. Y de esa forma lo que vamos a ver es que el ventrículo derecho, que se denominaba inicialmente bulbus cordis, está representado por el cono arterial o infundíbulo, que es su tracto de salida, y que va a dar origen al tronco de la arteria pulmonar. Y en el ventrículo izquierdo, que se denominaba primero ventrículo primitivo, el bulbus cordis, forma las paredes del vestíbulo aórtico, y la porción de la cavidad está ventricular debajo de la válvula aórtica, tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es importante que esta aceptación se dé así para evitar futuras cardiopatías congénitas. En ese mismo momento también se van formando, como se formaban hoy, la válvula tricúspide y la mitral, las válvulas aórtica y pulmonar, que son como abultamiento y proliferaciones mesenquimáticas que se van dando en los revuelves principales de la pared, y cada uno en un lugar lo que va a dar el canal aórtico y pulmonar se van a excavar y van a quedar en su cara, se excavan en su cara superior y quedan así las estructuras valvulares semilunares, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Al final de la séptima semana, nosotros ya vamos a tener formadas las 4 cavidades cardíacas y la separación y la aceptación de cada una de ellas. Y vamos a tener un corazón anatómicamente como lo conocemos. Aurícula derecha, que está separada de la aurícula izquierda, conectada por lo que es la fosa oval. Podemos ver el septum secundum, el agujero oval, el ostium secundum y el septum primum, que nunca está cerrado, lo que hace es se cierra para que la sangre no se invierta, y la separación de aurículas con ventrículos por medio de esto que se llama canal aurículo-ventricular, que deriva de los cojines endocárdicos, y también la separación de ambos ventrículos por los tabiques interventriculares, que derivan de la porción muscular, de la porción del cojinete endocárdico y de la porción de la estructura que yo les venía comentando, que era el tronco y el complejo septal aortopulmonar. En ese mismo momento, hacia el final de la 4ª y 5ª semana, hay formaciones hay estructuras que se denominan arcos faríngeos. Cada uno recibe a un nervio y a su arteria, que son los arcos aórticos. Se van a originar del saco aórtico y van a desembocar en estas aortas dorsales derecha e izquierda y se fusionan a nivel caudal. Aproximadamente entre el día 30 del desarrollo ya desaparecen el arco aórtico número 1 y número 2 y queda el tercer arco aórtico. El tercer arco aórtico va a formar futuramente la carótida primitiva y parte de la carótida interna. Y el cuarto arco aórtico derecho, del lado derecho, va a formar el tronco brachiocefálico derecho. Y el cuarto arco aórtico izquierdo va a persistir y va a formar el callado de la aorta, que se tiene que unir a la aorta ascendente del tronco cono, para formar así el tracto de salida del ventrículo izquierdo, aorta ascendente y callado aórtico. El quinto no llega a formarse o lo hace de forma incompleta, y los sextos arcos aórticos también tienen implicancia en que forman del lado derecho la porción proximal, la rama pulmonar derecha, y del lado izquierdo la porción proximal, rama pulmonar izquierda, y la porción distal persiste con una estructura que se denomina ductus arterial, que también es una estructura embrionaria que tiene que persistir porque de esa forma es otro shunt que permite que el feto viva. Estas son las proyecciones de los arcos aórticos, cómo van involucionando. Son 6 pares al comienzo, involuciona el primero y el segundo, persiste el tercero. El cuarto va a dar lo que se llama tronco brachiocefálico derecho, el cuarto arco aórtico izquierdo va a dar el callado, y los sextos arcos aórticos van a dar la rama derecha y rama izquierda de la pulmonar, que es esta imagen que vemos al final. Luego de sucesivas divisiones e involuciones, lo que damos es cuarto arco aórtico derecho,
tronco brachiocefálico derecho, cuarto arco aórtico izquierdo me va a dar lo que es el callado de la aorta, y lo sexto arco aórtico del derecho me va a dar la porción proximal, la rama pulmonar derecha, y la porción distal, la rama pulmonar izquierda, y el ductus. De esa forma, lo que nosotros vamos a conectar son ambos tractos de salida con sus porciones posteriores. En el caso del tronco de la arteria pulmonar con sus ramas, que van a estar conectadas a los esbozos de los pulmones, y en el caso de la aorta ascendente al callado aórtico. Las arterias coronarias poseen el mismo origen embriológico que el epicardio mesodermo puro, y una vez que el corazón ya está latiendo, se rodean de capa epicárdica, contiene células precursoras de la arteria coronaria, y estas se van formando in situ y migran hacia la aorta, donde se van a colocar en sus senos, seno aórtico derecho e izquierdo, la coronaria derecha e izquierda. La inervación del corazón tiene 3 conjuntos de fibras nerviosas, inervan finalmente al corazón, fibras adrenérgicas, colinérgicas y sensitivas. De esa forma, y el sistema de conducción cardíaco, en etapas tempranas del desarrollo, el marcapaso primero se va a ubicar en lo que es el tubo cardíaco izquierdo, pero luego esa función lo va a asumir el seno venoso. El seno venoso, que va a terminar formando, dijimos, la porción lisa de la aurícula derecha, y si recordamos, se va a incorporar al final de la 5ª semana, y ahí va a dar lugar a algo que se llama formación del nódulo sinusal o marcapaso cardíaco, como lo conocemos todos, cercano a la desembocadura de la vena cava superior. El nódulo auriculoventricular tiene 2 orígenes: células de la pared izquierda del seno venoso y del canal auriculoventricular, justo por encima de la almohadilla endocárdica superior, se ubica posteriormente en el piso de la aurícula derecha, y los haces conductores derivan de células miocárdicas muy especializadas que contienen gran cantidad de glucógeno, formando de esa forma el sistema de conducción del corazón, el nódulo sinusal, los haces anterior, medio y posterior, y el haz de Bachmann que cruza la aurícula izquierda. Posteriormente se va a formar también el nódulo auriculoventricular, el ingreso hacia los ventrículos, el haz de His, que se divide en una rama izquierda, en un fascículo anterior y posterior, y en la rama derecha, para inervar hacia todo el corazón. Hasta acá es la formación embriológica del corazón. Y lo que quería explicarles de esta forma es para tratar de entender desde la embriología la importancia de que se produzcan todos estos pasos de manera sucesiva, progresiva, sin interrupción. ¿Por qué? Ahora se lo voy a mostrar. El defecto o cualquier defecto que surja en esa estructura que se denominaba cojines o almohadillas endocárdicas, que me iba a dar la cruz del corazón, que me iba a dividir primero las aurículas de los ventrículos y después iba a formar parte tanto de la aceptación auricular como de la ventricular, me puede dar lugar a diferentes cardiopatías, como comunicaciones interauriculares ostium primum, comunicaciones interventriculares del tracto de entrada, porque formaba sus tractos de entrada, eran la válvula tricúpida y la válvula mitral, o una patología muy frecuente en nuestros pacientes, 40% de nuestros niños con síndrome de Down, que se llama canal auriculoventricular, que es este defecto que les muestro acá, donde esa estructura que debería formar la cruz del corazón no forma, queda como una válvula única y me deja 2 agujeros, un ostium primum, una CIA tipo ostium primum y una CIB. Anomalías en el cierre del tabique interauricular, en esa formación o formación incompleta del septum primum, o reabsorción mayor de lo que se tenía que reabsorber, o que no se forme el ostium secundum, o que no se formen ni el septum primum ni el septum secundum, me va a dar lugar a diferentes anomalías en el tabique interauricular, que se lo conoce como comunicaciones interauriculares, comunicaciones tipo ostium secundum, comunicaciones tipo ostium primum si están más en el piso, o aurícula común si no se forma ninguno de los 2 tabiques directamente. En cuanto al tabique interventricular, puede llevarme cualquier malformación en uno de sus 3 componentes, me puede dar una cardiopatía congénita que se denomina comunicación interventricular, que es la complicación o es la cardiopatía congénita más frecuente. Y de esa, las más frecuentes son las perimembranosas, que era donde tenían que confluir simétricamente estos 3 tabiques. Comunicaciones interventriculares podemos tener del tabique muscular, podemos tener del tracto de la porción del tracto de entrada, o podemos tener de la porción del tracto de salida de los ventrículos. Y en esta última estructura que analizamos, que se llamaba tronco cono, donde dijimos que tenía que crecer para poder dividir
este complejo septal aorto pulmonar, crecer y dividir eso en aorta ascendente y en tronco de la arteria pulmonar, si eso no se produce de manera helicoidal y simétrica, puede producir una gama de patologías que se llaman cardiopatías o anomalías troncoconales, por mala aceptación, por septación incompleta, porque se septa muy anteriormente, porque se septa más de un lado que del otro lado, me puede llevar a diferentes patologías, como algunas de esas son el tronco común, que directamente no haya complejo septal aorto pulmonar y sale un solo vaso, o me puede llevar a una patología que por ahí la conocen la mayoría de los pediatras, porque por ahí tienen algún paciente o conocen a un paciente que se llama tetralogía de Fallot. Se produce un poco más anterior la aceptación de ese complejo, y si se produce muy anteriormente y me ocluye el tracto de salida del ventrículo derecho, o sea, casi no tengo pulmonar o directamente no tengo, una patología que quizás algunos conocen que se llama atresia pulmonar con comunicación interventricular, porque directamente no me da espacio para formar el tronco de la arteria pulmonar y todo lo que queda es aorta. Bueno, la idea de esta primer clase y del curso era entender un poco de la embriología cardíaca para después poder comprender la fisiología y así poder entrar en las cardiopatías congénitas, en cómo las clasificamos, cuáles son sus frecuencias, su presentación clínica y el diagnóstico, la importancia del diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. En este tipo de especialidad, justamente, y en este tipo de enfermedades que son las cardiopatías congénitas, la base es la embriología. Entonces yo consideré que si nosotros pudiéramos con esta clase entender un poco mejor las cardiopatías congénitas del lado embriológico, después los demás temas van a ser mucho más entendibles. Yo le agradezco mucho a todos por participar, por su tiempo, por su predisposición, por contestar los mensajes, y bueno, espero que le haya sido de ayuda. Le dejamos nuestros contactos, la clase va a ser subida después para que se la vuelva a ver. Pueden consultarnos si tienen alguna duda, alguna pregunta. Estamos para responderlo y ayudarle. La idea principal de esto es tratar de poder crecer entre todos. Nosotros aprendemos también de sus dudas, que nos conozcamos entre todos y poder detectar y derivar a tiempo para poder ayudar a lo que más nos importa, que son nuestros niños con cardiopatía congénita. Muchas gracias a todos por participar. No sé si quieren hacer alguna pregunta o si quiere hablar el doctor Piccoli, que es nuestro jefe. Hay algunas preguntas en el chat. A ver, el chat. El libro, bueno, mira, Gilbert Meneses, hay un libro que se llama Felipe Somoza, que el capítulo 2 es cardiología, embriología cardiovascular. También ahí van a ver que yo le dejé en la bibliografía, en la diapo anterior. Esta clase van a ser subida. Posteriormente, el Zoom grabado va a estar subido en un canal de YouTube. Van a ver que tenemos una parte, la podemos leer de un libro que se llama Cardiología y Pediátrica, Díaz Góngoras, y de esa forma complementar con esta clase lo que es la bibliografía. Embriología es lindo, parece complejo y es lo que nosotros queremos hacer con este tipo de charlas o este tipo de clases, tratar de hacer un poco más fácil lo que parece difícil cuando uno lee solo, o sea, simplificarle un poco más lo que es complejo cuando uno se sienta a leer solo el tema de la tabicación intracardíaca, de por qué se producen las cosas, y ahí radica lo lindo de la embriología cardíaca con la relación y su relación con la cardiopatía congénita y la importancia del diagnóstico precoz, que lo estamos haciendo ya a partir del primer trimestre, semana 18, a partir de la semana 18-20 ya se pueden ver las cardiopatías congénitas, por lo menos las más severas, porque ya está todo formado el corazón y lo que ya no se formó no se va a formar. Y eso tiene que ver mucho, cuanto más temprano actúe una noxa
Hay un componente genético, obviamente, pero también hay un componente ambiental externo, una nosa, un teratógeno. Cuanto más temprano actúe, mayor va a ser probablemente la cardiopatía que puedas darnos, porque todavía las estructuras no se han formado. Y no solo eso, sino que después me va a traer algún problema de flujos, y todo en el embrión crece por flujo, que después me pueda llevar a otro problema mayor. No sé si hay otra pregunta. Bueno, todo agradeciendo nomás, no, yo soy el que le tiene que agradecer a todos, a ustedes por participar, por darme este apoyo, a mi instituto, el Instituto Cardiológico, al doctor Sony, que me ayudó con el Zoom, que está ahí dándome una mano siempre, a mi equipo, al doctor Piccoli, que es el jefe de nuestro servicio. Y que bueno, gracias a todos ellos estamos acá tratando de una manera más didáctica llegar a ustedes, que nos conozcan, nosotros también poder conocerle a ustedes. Esto es el inicio de quizás más cursos hacia posterior, y poder alguna vez quizás dar en cada ciudad, en cada uno de sus hospitales, algún tipo de estas clases para también poder conocernos entre todos. Algunos ya nos conocen, otros nos derivan sus pacientes, nosotros sabemos, y nosotros también tenemos ganas de conocerles a ustedes y que nos puedan enviar sus dudas y sus consultas. Bueno, si no tienen más preguntas, creo que estuvimos bien en tiempo, y le agradezco.